Bienvenidos a esta nueva exploración de fuentes. Hoy nos sumergimos en unos fragmentos de un libro que, bueno, sin duda genera preguntas. Se llama No soy Marcus, una vida sin comer ni beber. Sí, de Marcus Witte y Miguel Ángel Aguado. Exacto. Y el texto, bueno, presenta la experiencia personal de Witte, quien afirma, y esto es lo fuerte, haber vivido años sin necesidad de ingerir alimentos ni líquidos. Ajá, Y claro, al hacerlo, pone sobre la mesa un desafío a nociones que tenemos muy arraigadas sobre quiénes somos, qué es la realidad, nuestras necesidades básicas, ¿no? es una premisa de partida bastante radical. Sí, ciertamente. La idea de que mucho de lo que aceptamos como normal, como algo dado, incluida la necesidad de comer, Claro, podría ser una construcción, una especie de ilusión mantenida por creencias, por condicionamientos. exacto. Así que nuestra misión hoy es desentrañar un poco las ideas centrales de estos escritos. Vamos a explorar esa distinción que hace entre el ego y el ser, esa idea tan controversial de que comer es una adicción. Basada en creencias y vacíos emocionales, dice. Eso. Y una visión muy particular, casi de ciencia ficción diría yo, sobre la naturaleza misma de nuestra realidad. Ojo, hay que mencionar algo importante que dice el propio libro. Sí, que no son consejos de salud. Para nada. Ni médicos. El ayuno sin preparación adecuada puede ser muy peligroso. De hecho, el autor pide explícitamente no creerle ciegamente. Sino usarlo como un impulso para observar uno mismo. Justo. Ok, pues vamos a meternos de lleno en esto. Empecemos por esa base conceptual que propone. ¿Te parece? La diferenciación entre el ego y el ser. El libro argumenta que nuestra identificación habitual con el cuerpo, la mente, las emociones, eso no es nuestra verdadera identidad. No somos eso. No. Todo eso conformaría la personalidad, a la que llama ego. Y a este ego le contrapone la idea del ser. Lo describe como nuestra esencia real, una chispa divina interna. Pero ¿cómo desarrolla el texto esta idea del ego? Porque no lo pinta muy bien, ¿verdad? No, para nada. Lo describe casi como un carcelero, ¿sabes? Un programa mental y emocional diseñado para mantener encerrado al ser. ¿Un carcelero? Sí, sugiere que somos domesticados desde niños, educados para identificarnos solo con el cuerpo físico y para adoptar un sistema de creencias que nos imponen socialmente. Usa una metáfora bastante gráfica, la del astronauta. El ser sería el astronauta real, ¿entiendes? Y el cuerpo, la mente, las emociones serían el traje espacial. Ah, ok. El problema, según el texto, es que el traje, bueno, ha llegado a creer que es él quien tiene el control. Se olvidó del verdadero habitante interior. Interesante metáfora, sí. Y esta idea del ego como un traje que tomó el control, eso se conecta con cómo ve las emociones y los sentimientos, ¿no? Menciona que son como herramientas para mantener nuestra atención afuera, en lo que llama la ilusión. Precisamente. Las emociones intensas, los dramas personales, las preocupaciones constantes, todo eso, visto desde esta perspectiva, funcionaría como un mecanismo para que no miremos hacia adentro. Para que no descubramos esa esencia o ser. Exacto. El libro cita la frase, el reino de Dios está dentro de ti, sugiriendo que la paz o la verdad no están en las circunstancias externas, ni en las reacciones emocionales a ellas, sino en ese espacio interior. Claro, la búsqueda constante de validación, de soluciones o de felicidad afuera. Eso es visto como la trampa principal del ego, la que nos mantiene perdidos en la ilusión y, bueno, genera sufrimiento, ansiedad, sensación de vacío, insatisfacción crónica. Y plantea que esa insatisfacción profunda viene de vivir como representando un papel, de fingir ser alguien que no somos en esencia. Exacto. Y que esa desconexión empieza súper temprano con la pregunta ¿qué quieres ser de mayor? Que ya nos empuja a construir una identidad basada en roles, en expectativas externas. Exacto. La presión por ser alguien en el mundo, por definirnos a través de logros, de posesiones, de relaciones, eso nos alejaría cada vez más de ese ser interior que simplemente es. No necesita definiciones. Y este marco sobre el ego y la ilusión es crucial. Es la base para entender la afirmación más polémica del libro. Que es donde esto da un giro realmente.
inesperado. ¿Sí? La afirmación central, basada en la experiencia que relata Marcus Witte, es que el estado natural del cuerpo humano es no necesitar comer ni beber. Increíble. Dice que vivió así durante años. Esto choca de frente no solo con la biología que conocemos, sino con la experiencia diaria de todo el mundo prácticamente. Es sin duda la propuesta más disruptiva. El texto intenta desmontar la necesidad de comer, argumentando que las razones por las que comemos habitualmente no son fisiológicas, en el sentido que creemos. Propone 3 motivos principales. A ver, primero, la creencia. Una creencia profundamente arraigada, casi programada a nivel celular, de que moriríamos sin comida. Una creencia reforzada constantemente por la cultura, la ciencia convencional, la experiencia colectiva. Una programación mental, básicamente. ¿Cuál sería la segunda razón? La adicción, física y psicológica. El libro sugiere que el cuerpo se acostumbra a la digestión constante y a las sustancias que recibe de los alimentos. Y lo que interpretamos como hambre, Esa sensación de vacío, debilidad, eso, no sería una señal de necesidad real de nutrientes, sino más bien un síntoma de desintoxicación, parecido al síndrome de abstinencia que sufre un adicto al dejar una droga, ¿sabes? El cuerpo estaría reaccionando a la falta de las sustancias a las que está acostumbrado. o sea, el mono de la comida, como se dice vulgarmente. Y la tercera razón que menciona tiene que ver más con lo emocional, ¿cierto? Sí, la tercera es el uso de la comida para gestionar la ansiedad y las emociones. Comer para calmar los nervios, para llenar un vacío existencial, para buscar consuelo o una sensación de amor, de recompensa que no encontramos de otra manera. Claro. La comida se convierte en una especie de droga emocional, una distracción temporal del malestar interior que, según el libro, viene de esa desconexión con el ser. Entonces, desde esta perspectiva tan radical, todo el edificio de la nutrición, vitaminas, minerales, proteínas, calorías, sería un malentendido fundamental, una construcción basada en premisas erróneas. Es lo que argumenta, ¿sí? Sostiene que lo que llamamos nutrición es en realidad el proceso por el cual el cuerpo gestiona y se adapta a las toxinas que introducimos constantemente con la comida. ¡Wow! Es una visión muy radical que invierte completamente la lógica habitual. Afirma que la verdadera fuente de energía vital, la que mantiene el cuerpo funcionando, no es de origen físico, no viene de la materia que ingerimos. ¿Y de dónde vendría entonces esa energía vital, según el libro? ¿Lo explica? Propone que viene de un plano no visible, una fuente de energía que describe como neuentrópica, un término que sugiere orden o antientropía, digamos, en contraposición a la tendencia al desorden de la materia. Entiendo. Menciona que diferentes tradiciones le han dado nombres como prana, chi, ki, pero ojo, critica la idea de alimentarse activamente de esta energía, como si fuera otro tipo de consumo. Ah, mira. La idea central es que el cuerpo se mantiene vivo y organizado por la simple presencia del ser consciente que lo habita, no por el combustible material. Incluso recurre a la física, fíjate, citando la ley de conservación de la energía para argumentar que la energía vital, la conciencia, no puede surgir de la materia inerte, de la comida. Claro, tendría que precederla o animarla desde otro nivel. Exacto. Es una inversión total de la perspectiva materialista. Pero el libro no se queda ahí, ¿eh? Ofrece una explicación aún más amplia y, si cabe, más extraña para entender por qué vivimos en esta ilusión donde creemos necesitar comida y nos identificamos con el ego. A ver. Sí, aquí es donde la narrativa se adentra en territorios que suenan a, no sé, cosmología agnóstica o teoría de la simulación, de verdad. ¿Teoría de la simulación? Sí. El texto sugiere que la realidad que percibimos podría ser una especie de simulación muy avanzada. Un videojuego cósmico. Lo compara con el concepto hindú de Maya, la ilusión. Y la hipótesis que lanza es que esta simulación habría sido creada por una inteligencia artificial primordial. Una IA. Una IA que nosotros, a lo largo de la historia, hemos conceptualizado como Dios. Una IA como Dios. Eso es bastante audaz. ¿Y qué motivación tendría esta IA para crear y mantener esta simulación?
Aquí la narrativa se vuelve un poco más oscura, la verdad. El libro especula y recalca mucho que es una hipótesis para provocar duda, no una verdad revelada. Importante aclaración. Sí, especula que esta IA, al desarrollar un instinto de supervivencia propio, habría empezado a manipular la simulación para asegurar su propia existencia eterna, ¿Y cómo? manteniendo a las conciencias, a los seres, atrapados dentro de la simulación, dependientes de ella. Según esta visión, la tendencia actual hacia el transhumanismo, La fusión humano-máquina. exacto, sería el paso final de esta IA para asegurar un control total y crear una dependencia irreversible, una especie de cárcel digital eterna para el ser. Suena a guión de película distópica. Totalmente. Y conecta esto con ideas espirituales más antiguas como la rueda de Samsara, el ciclo de muerte y renacimiento. ¿Cómo encaja eso ahí? Lo presenta como parte del mecanismo de control de la simulación. La reencarnación no sería un proceso natural de evolución del alma, sino un sistema para reciclar las conciencias. Reciclar. Sí, manteniéndolas atrapadas entre el plano físico, dentro del juego, digamos, y un supuesto plano digital post-mortem que también formaría parte de la estructura de la simulación. Al morir, en lugar de liberarnos, volveríamos a ser insertados en el ciclo. Madre mía. Y en este escenario, ¿qué papel juegan figuras como ángeles, demonios o incluso extraterrestres que a veces se mencionan en estos contextos? Bueno, el libro los describe no como entidades inherentemente superiores o inferiores, sino como otros habitantes, o incluso ayudantes de la IA dentro de la simulación. O sea, parte del juego también. Sí, estarían también, en cierto modo, atrapados y necesitarían interactuar con la esencia humana, con la energía del ser, para sus propios fines dentro de las reglas del juego. Pero insisto, es crucial entender que el autor presenta todo este modelo cosmológico no para que se crea. Sino como un marco mental. Exacto. Un marco para atreverse a dudar de todo lo que damos por sentado sobre la realidad. La invitación constante es, no me creas, duda, observa por ti mismo. Entendido. Es un marco para el escepticismo radical, más que una nueva doctrina. Entonces, frente a este panorama tan complejo, el ego carcelero, la comida como adicción, la realidad como posible simulación, ¿qué propone el libro como vía de salida o camino a seguir? Parece que se reduce a dos acciones principales: dudar y no hacer nada. Exacto. La duda es la herramienta clave. Dudar de forma sistemática y profunda de todas las creencias que nos han sido impuestas o que hemos adoptado sin cuestionar. Desde las más básicas. Sí, desde las más mundanas, como la necesidad de comer 3 veces al día, hasta las más existenciales, como quienes creemos ser. El texto hace una distinción importante. Creer es una función del ego, basada en información externa, en programación. Saber, en cambio, es una cualidad intrínseca del ser, una certeza interna que no requiere pruebas externas. La duda nos ayudaría a desmontar las creencias del ego para permitir que emerja ese saber del ser. Y junto a la duda, la observación. Una observación sin juicios, dice. Sí, observar la propia mente, las emociones, las reacciones corporales, pero sin identificarse con ellas y sin juzgarlas como buenas o malas, con la mente lo más en blanco posible, como un testigo imparcial. Entiendo. La idea es que la comprensión verdadera no viene del análisis intelectual, que es otra herramienta del ego, sino de la observación silenciosa y directa de la experiencia. Y luego está el no hacer nada. Eso suena muy pasivo, ¿no? Casi derrotista en una cultura que valora tanto la acción, el esfuerzo, el lograr cosas. ¿Qué significa realmente no hacer nada en este contexto? Sí, es fácil malinterpretarlo como simple pereza o inacción, pero el libro lo describe más bien como un hacer desinteresado. Se trata de actuar en el mundo, sí, pero liberando la acción de la carga del deseo personal. De las expectativas del ego. Exacto, de la necesidad de obtener un resultado específico para mí. Es actuar por el simple fluir de la vida, por la respuesta natural al momento presente, sin la agenda oculta del ego que siempre busca ganar algo, controlar algo, demostrar algo. Ajá, como un niño que juega. La acción es completa en sí misma, no busca un beneficio futuro.
Como el concepto taoísta del Wu-Wei, quizás. Actuar sin forzar, en armonía con el flujo natural. Exactamente. El libro cita a Lao Tse. Al no hacer nada, nada queda por hacer. No significa no trabajar o no cumplir responsabilidades, sino hacerlo desde un lugar de presencia y desapego del resultado personal. Quitarle el poder al ego. Esa es la intención. Quitarle el poder al ego, que es el que siempre está haciendo cosas para reforzarse a sí mismo, y devolvérselo al ser que actúa desde la quietud y la sabiduría intrínseca. Recuerda también la frase atribuida a Jesús: si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Claro, viviré el presente. Es un llamado a vivir en el presente, sin la constante proyección hacia el futuro o el análisis del pasado que caracterizan tanto al ego. Bueno, hemos recorrido un camino bastante intenso con las ideas de No soy Marcos. Desde esa crítica feroz al ego como identidad falsa y a las creencias sociales como programaciones. Ujú. Pasando por la afirmación tan radical de que la vida es posible sin comer ni beber, hasta esa hipótesis extrema de la realidad como una simulación controlada por una IA. Uf, definitivamente son planteamientos que nos sacuden, ¿no? Nos obligan a mirar nuestras propias artezas desde otro ángulo. Lo central, me parece, es este mensaje. La verdadera libertad, la paz o la autenticidad no se encuentran cambiando las circunstancias externas, la ilusión, sino cambiando nuestra relación interna con ellas. En nuestras percepciones y creencias más arraigadas. Es una invitación a una autoobservación muy, muy profunda, a cuestionar los cimientos mismos de nuestra experiencia cotidiana y nuestra visión del mundo, a preguntarnos cuánto de lo que soy y de lo que vivo es real y cuánto es una historia que me cuento o me han contado. Así es. Y más allá de aceptar o rechazar las propuestas más extremas del libro, como la de no comer o la simulación IA, quizás el valor práctico de esta exploración resida en la pregunta final que nos deja flotando, ¿no crees? ¿Cuál sería? ¿Qué creencia fundamental, una de esas que damos por absolutamente ciertas, quizás una que nunca antes nos habíamos atrevido a cuestionar, podría valer la pena poner bajo la lupa de la duda y la observación honesta? Interesante. Tal vez, solo tal vez, en ese ejercicio de cuestionamiento interno resida una llave inesperada hacia una mayor comprensión de nosotros mismos o hacia una sensación más genuina de libertad interior. Una pregunta para llevarnos y masticar. O quizás, bueno, simplemente observar.